Hola, mi nombre es Luis Bonilla Hernández y en este video voy a repasar el artículo titulado From Power to Water, Dissecting SCADA Networks Across Different Critical Infrastructures, publicado en la conferencia PAM 2024, que es una de las conferencias más reconocidas en medición de redes a nivel mundial. El artículo fue escrito por un equipo internacional de investigadores, Norberto Ortiz, Marco Rosso, Manuel Zambón, Jerry Den Hartog y Álvaro Cárdenas. Cárdenas, en particular, es un referente importante en el área de seguridad en sistemas ciberfísicos. Este trabajo aborda una pregunta fundamental: ¿cómo podemos proteger sistemas industriales que controlan infraestructuras críticas si ni siquiera sabemos con precisión cómo es su tráfico de red en condiciones reales? Ese es exactamente el vacío que este paper intenta llenar. A lo largo del video voy a explicar cómo lo hacen, qué encontraron y qué puertas deja abiertas para investigación futura. Para entender el artículo, primero hay que tener claro qué son los sistemas SCADA y por qué importan. SCADA significa Supervisory Control and Data Acquisition. Son sistemas diseñados para monitorear y controlar procesos físicos en tiempo real. Son básicamente el sistema nervioso de las infraestructuras críticas. Una planta eléctrica, una represa, una planta de tratamiento de agua, todo esto depende de sistemas SCADA para funcionar. Sus componentes principales son el MTU, Master Terminal Unit, que es el nodo central que emite órdenes y recopila información de todo el sistema. Luego están los RTUs y los PLCs, que son los dispositivos distribuidos físicamente en el campo. Leen sensores, abren válvulas, encienden bombas. La HMI es la pantalla que el operador humano ve para monitorear el proceso. Y el Historian es la base de datos que guarda todo el historial operacional. Todos estos componentes se comunican a través de una red usando protocolos industriales especializados. Lo que hace a esos sistemas distintos a cualquier sistema de TI convencional es que un ataque no solo roba datos, puede causar daños físicos reales, puede cortar la electricidad, contaminar el agua o provocar explosiones. Y eso tiene ejemplos reales bien documentados. En 2010, Stuxnet dañó físicamente centrifugadoras de enriquecimiento de uranio en Irán. En 2015 y 2016 atacaron la red eléctrica de Ucrania y dejaron sin electricidad a más de 230.000 hogares en pleno invierno. Y en 2021, en Oldsmar, Florida, un atacante accedió remotamente a una planta de agua y aumentó el nivel de hidróxido de sodio, sosa cáustica, a una concentración 111 veces mayor de lo permitido. Un operador lo detectó a tiempo real y lo revirtió manualmente, por muy poco. Bueno, si los ataques son tan graves, ¿por qué no hay mejores defensas contra ellos? La respuesta está en un problema que el paper identifica claramente: la falta de tráfico real, o la falta de datos de tráfico real, más bien. La gran mayoría de las investigaciones en seguridad ICS se hace sobre datos sintéticos o sobre entornos de laboratorios simulados, no sobre redes industriales reales. Eso genera tres problemas concretos. Primero, los sistemas de detección de anomalías entrenados con datos artificiales producen demasiados falsos positivos cuando se despliegan en redes reales. ¿Por qué? Porque el tráfico real tiene características que los datos de laboratorio no capturan fielmente. El segundo problema: los pocos estudios que sí usan datos reales casi siempre se enfocan en un único sector, generalmente energía eléctrica. No hay comparativas entre sectores. Eso significa
que no se sabe si las defensas desarrolladas para una red eléctrica sirven también para una red de distribución de agua, por ejemplo. El tercero, los operadores de infraestructura crítica no tienen líneas de base reales. No saben con certeza qué es comportamiento, qué es comportamiento real en su red, así que tampoco pueden detectar de forma confiable cuando algo está mal. Este artículo nace para cerrar esa brecha. Los autores se preguntan, ¿cómo se ve realmente el tráfico SCADA en instalaciones en operación? ¿Qué tienen en común distintos sectores? ¿En qué se diferencian? ¿Y qué implica para las defensas? Para responder estas tres preguntas, los autores utilizaron medición pasiva de red. Vale la pena explicar exactamente qué significa eso y por qué es la única opción viable en entornos industriales. La medición pasiva implica que los investigadores no generan ningún paquete de red por su cuenta, no envían pings, no hacen escaneos de puertos, no inyectan nada. Simplemente capturan el tráfico que está circulando normalmente en la red. La técnica concreta se llama port mirroring. En el switch de red se configura una opción que duplica todo el tráfico que pasa por él hacia un puerto dedicado de captura. Ahí está conectado el equipo de los investigadores, que registra todo usando TCP/dump y genera archivos .pk. Los dispositivos industriales no saben que están siendo observados y la operación de la planta no se ve afectada en ningún momento. La razón por la que no se usa medición activa, es decir, enviar paquetes de prueba para explorar la red, es que en entornos industriales esto puede confundir a los PLC o RTUs y provocar fallos físicos reales. No es lo mismo hacer un escaneo de red en una oficina que en una situación que en una subestación eléctrica. Las capturas se obtuvieron en dos tipos de instalaciones. Primera, del sector eléctrico, con subestaciones de transmisión y distribución y centros de control, y del sector de agua, con plantas de tratamiento de agua potable y estaciones de bombeo. Todos los datos fueron completamente anonimizados para proteger a los operadores. El análisis posterior se realizó en tres niveles: nivel paquetes usando Wirechat para que el contenido de cada mensaje industrial, a nivel de flujos con SIG para analizar los patrones de comunicación entre dispositivos, y a nivel estadístico, incluyendo la transformada de Fourier para identificar los ciclos periódicos del tráfico. Al analizar el tráfico, los autores encontraron dos grandes categorías de protocolos. La primera son los protocolos OT, los que uno esperaría encontrar en una red de control industrial. El NDP-3, Distributed Network Protocol 3, es el protocolo dominante en el sector eléctrico. Fue desarrollado en los años 90 específicamente para comunicaciones SCADA en redes eléctricas. Soporta reportes iniciados por el esclavo sin que el maestro los pida. Tiene verificación de integridad por CRC y existe una extensión de autenticación llamada DNP3 Secure Authentication. Sin embargo, esta extensión rara vez se implementa en la práctica. Luego, el Modbus TCP es el protocolo dominante en el sector del agua. Es el más antiguo, creado en 1979, y el más simple. El maestro pregunta, el esclavo responde. No tiene ningún mecanismo de autenticación ni cifrado. Literalmente, cualquier dispositivo en la red que pueda enviar paquetes Modbus bien formados puede leer o escribir registros en cualquier esclavo. Eso es una vulnerabilidad estructural. El IEC 60-870-5-104 es un estándar europeo para SCADA eléctrico. Funciona sobre TCP/IP con una estructura de mensajes bien definida, pero tampoco incluye cifrado en su versión estándar. La segunda categoría
es la más alarmante del paper: protocolos IT dentro de zonas OT. Los autores encontraron tráfico, por ejemplo, SMB, que se utiliza para compartición de archivos de Windows, o el RDP, que es acceso remoto al escritorio, y HTTP dentro de redes de control industrial, que, según todos los modelos de seguridad, deberían estar completamente aisladas. ¿Qué implica esto? Que las HMIS y las estaciones de trabajo de ingeniería son equipos Windows conectados entre sí. Estos son accedidos remotamente y muy probablemente están conectados a Internet. Un atacante que logre comprometer un equipo en la red corporativa, puede moverse lateralmente hacia la red de control sin cruzar ninguna barrera real. Con el análisis completo, los autores identificaron 4 hallazgos principales. El primero es que el tráfico SCADA es altamente periódico y predecible. El maestro envía solicitudes a cada RTU con una frecuencia fija. Puede ser cada 5 segundos, cada 30, cada minuto, y los esclavos siempre responden con la misma estructura. Al aplicar la transformada de Fourier al tráfico, aparecen picos espectrales muy nítidos que corresponden exactamente a los ciclos de pooling configurados. Esta regularidad es como la respiración de un proceso sano. Si el patrón cambia, pues algo está ocurriendo. El segundo hallazgo es que la topología maestro-esclavo domina en ambos sectores, pero con diferencias de complejidad importantes. El sector eléctrico tiene redes con múltiples centros de control jerárquicos, cientos de RTUs por subestación y comunicaciones peer-to-peer entre subestaciones para protocolos de protección de red. El sector de agua es topológicamente más plano, un maestro central comunicándose con pocos RTUs dispersos geográficamente. El tercer hallazgo es la presencia confirmada de tráfico IT en zonas OT, más pronunciada en el sector del agua que en el sector eléctrico. Y el cuarto hallazgo es que es posible hacer fingerprinting de dispositivos basándose únicamente en los patrones de tráfico. Los maestros generalmente generan solicitudes uniformes y periódicas hacia múltiples destinos. Los esclavos responden con payloads de tamaño característicos. Los HMIS muestran un patrón mixto con tráfico OT hacia los PLC y tráfico IT hacia otros Windows. Este fingerprinting tiene dos caras. Es útil para los defensores que quieren hacer inventario de activos, pero también exactamente lo que haría un atacante durante la fase de reconocimiento. Esta tabla resume las diferencias más importantes entre ambos sectores y es relevante porque tiene implicaciones directas para el diseño de defensas. El sector eléctrico usa NP3 e IEC-104 como protocolos dominantes. El sector del agua usa un Modbus. El sector eléctrico tiene ciclos de pooling de segundos porque los cambios en la red eléctrica deben detectarse rápido. En agua, los ciclos son de minutos porque los procesos físicos son más lentos. El sector eléctrico tiene redes más complejas, con más nodos y más capas jerárquicas. El agua tiene redes más planas, pero geográficamente muy dispersas. Y la diferencia más importante desde el punto de vista de seguridad, el sector eléctrico tiene mayor madurez. Esto se debe en que buena parte a la existencia de la regulación NERC-CIP, que sería la North American Electrical
Reliability Corporation Critical Infrastructure Protection, que obliga a las operadoras eléctricos en Norteamérica a cumplir estándares de seguridad auditables. El sector del agua no tiene un equivalente con ese nivel de exigencia y eso se refleja en su tráfico. La conclusión práctica es clara: no existe un IDS universal para SCADA. Un modelo de detección de anomalías entrenado sobre datos eléctricos va a funcionar mal en una red de agua. Las defensas deben ser específicas al sector. Ahora, las 4 contribuciones principales desde el artículo. La primera, y la más significativa, es haber realizado un estudio comparativo usando datos de redes SCADA reales en operaciones de 2 sectores distintos. Conseguir ese acceso es totalmente extraordinario y bastante difícil. Los operadores de infraestructura crítica protegen sus datos celosamente por razones de seguridad nacional y confidencialidad operacional. La gran mayoría de papers en esta área usan datos de laboratorios sintéticos, precisamente porque el acceso a instalaciones reales es casi imposible. Que este equipo lo haya logrado en 2 sectores diferentes es un mérito propio muy notable. La segunda contribución es la metodología. El artículo documenta de forma reproducible el proceso completo de captura y análisis de tráfico de OT. Qué herramientas usar, en qué puntos de red capturar, cómo anonimizar los datos, cómo extraer flujos y cálculos estadísticos. Cualquier otro investigador o operador de infraestructura puede tomar esta metodología y explicarla directamente y aplicarla directamente en su propia red. La tercera contribución es la caracterización detallada de protocolos en contexto real. No es solo confirmar que en Modbus existen redes de agua, es mostrar que function codes se usan realmente, cómo se distribuyen los tamaños de paquetes, cuáles son los intervalos de pooling observados, la diferencia entre el conocimiento teórico de un protocolo y el comportamiento real en producción es enorme. Para quien quiere construir un sistema de detección, la cuarta contribución es la identificación de vulnerabilidades concretas. Al documentar SMB, RDP y HTTP en redes OT reales, el paper genera conocimiento inmediatamente accionable. Un operador puede leer este artículo, auditar su propia red y posteriormente encontrar y corregir el mismo problema esa misma semana. Las líneas de trabajo futuro que proponen los autores son quizás la parte más importante de este video, porque no son ideas vagas, son una hoja de ruta concreta para la investigación en seguridad en sistemas ciberfísicos. La primera es ampliar el estudio a más sectores críticos. Solo se analizaron energía y agua, quedan gas y petróleo, transporte ferroviario, telecomunicaciones, hospitales con sistemas SCADA para climatización y equipos médicos, entre otros. Cada uno tiene sus propios protocolos, su propia topología y sus propios riesgos. Una taxonomía completa del tráfico SCADA a nivel global sería un recurso de referencia para toda la comunidad. La segunda línea es aplicar Machine Learning para detección de anomalías. Ya existen los perfiles de cómo se ve el tráfico normal. El paso siguiente es entrenar modelos que aprendan ese perfil y generar alertas cuando algo se desvíe. El reto principal es minimizar los falsos positivos en un entorno industrial. Cada alerta del IDS debe ser investigada manualmente. Si hay demasiadas falsas alarmas, los operadores aprenden a ignorarlas y cuando llega la alerta real también la ignoran. El problema del pastorcito y el lobo aplicado a la ciberseguridad industrial. La tercera línea es publicar datasets anonimizados para la comunidad investigadora. Hoy, el obstáculo número 1 para investigar seguridad ICS es no tener datos reales, y el equipo publica capturas de tráfico real debidamente anonimizados. Cualquier grupo del mundo puede usarlos para desarrollar y evaluar técnicas de defensa. El impacto potencial de ese paso es enorme.
La cuarta línea es el análisis longitudinal, que es estudiar cómo evoluciona el tráfico a lo largo del tiempo, cómo cambia la red antes y después de una actualización de firmware. Hay variaciones estacionales o por turnos de operación, cómo se manifiesta un incidente de seguridad en el tráfico histórico. Esta pregunta solo se pueden responder con capturas de largo plazo. La quinta línea es evaluar las herramientas comerciales de seguridad en OT, como Claroti, Dragos o Nozomi Networks, con datos reales, para determinar si realmente detectan lo que afirman detectar y dónde están sus brechas. La sexta línea es prepararse para el cifrado. A medida que los operadores adoptan versiones más seguras de protocolos, NP3, Secure Authentication, IS62351, MQTT con TLS, las técnicas de análisis basadas en inspección de contenido dejan de funcionar. Hay que desarrollar métodos basados únicamente en metadatos de flujo, duración, volumen, frecuencia, dirección de las comunicaciones. El artículo también es honesto sobre sus limitaciones y vale la pena repasarlos brevemente. La primera es que la muestra es pequeña. Se analizaron pocas instalaciones por sector. Los hallazgos son válidos para las instalaciones estudiadas, pero no se puede generalizar con certeza que todas las redes de agua del mundo tienen el mismo perfil. La segunda es el sesgo geográfico. Las instalaciones corresponden principalmente a Europa y posiblemente a Norteamérica. Las infraestructuras en otras regiones pueden tener características distintas por razones de regulaciones tecnológicas o de inversión. La tercera es que las ventanas de captura son acotadas. El tráfico de una red SCADA puede variar según la época del año, la hora del día o eventos operacionales específicos que no ocurrieron durante el periodo de medición. Y la cuarta es que el estudio es descriptivo, no experimental. Los autores caracterizaron el tráfico, pero no realizan ataques controlados para validar si los perfiles generados serían suficientes para disparar alertas en la idea real. Esas limitaciones no habilitan el trabajo, al contrario, son las que motivan directamente las líneas de investigación futura, ya que se mencionaron. Para crear un resumen de por qué este artículo es importante, antes de este trabajo prácticamente no existía evidencia empírica comparativa sobre cómo se ve el tráfico SCADA en redes reales de diferentes sectores. Este vacío hacía muy difícil construir defensas que funcionen en la práctica. Este paper da un paso concreto y valioso para llenarlo. Sus cuatro hallazgos más importantes son que el tráfico es altamente periódico y predecible, lo que favorece a los defensores. Los protocolos y las características de red difieren significativamente entre sectores, lo que descarta soluciones universales. Hay tráfico IT en zonas OT de instalaciones reales, lo que representa una vulnerabilidad concreta y accionable, y el sector de agua tiene una menor madurez de seguridad que el eléctrico, probablemente por la menor presión regulatoria. Y deja abiertas 6 líneas de investigación muy relevantes: más sectores, más datos, machine learning para detección automática, análisis longitudinal, evaluación de herramientas comerciales y técnicas para tráfico cifrado. La contribución más valiosa del artículo no es un hallazgo técnico particular, sino el hecho de haber conseguido y analizado datos reales de instalaciones en operaciones en un ambiente donde eso es casi imposible. Ese solo logro justifica la publicación. Eso es todo por este video. Si tienen preguntas o comentarios los pueden hacer. Muchas gracias.